Muy buenos días a todos. En vídeos anteriores estuvimos viendo cómo utilizar los tornillos para nuestros trabajos de bricolaje. Estuvimos viendo cómo utilizar este tipo de tornillos que todos conocemos y todos hemos visto. Vimos también cómo podríamos utilizar este otro tipo, que son excéntricas, que quedan ocultos dentro del mueble o del módulo. También estuvimos viendo cómo teníamos que utilizar estas espigas o espigones, si debíamos encolarlos o no, y cómo tendríamos que hacer los taladros para utilizarlos en las mejores condiciones. Bien. Todos estos sistemas ofrecen una unión muy sólida, una unión que durará toda la vida del mueble sin ningún género de dudas, y pues todas son válidas y se pueden utilizar en el montaje de módulos, de muebles o en nuestros trabajos de bricolaje. Pero hay ocasiones en las que necesitamos una unión mucho más sólida y mucho más resistente. Y esa unión mucho más sólida y mucho más resistente la vamos a conseguir con este otro tipo de tornillo o de anclaje. ¿Y cuándo vamos a necesitar una unión aún más sólida y más resistente que las que nos ofrecen este tipo de anclajes o de tornillos? Pues estoy pensando, por ejemplo, que cuando queremos montar el cuerpo principal de una cama, por ejemplo de una cama para una persona joven, un dormitorio juvenil, pues cuando queremos montar el cuerpo principal, o cuando queremos montar los largueros de una cama, que están sometidos a mucho peso y mucha presión, pues bueno, este otro tipo de soluciones no son las más adecuadas, puesto que las vibraciones y los esfuerzos y las tensiones al final hacen que este tipo de uniones se deterioren. Entonces, la mejor solución en esos casos, en el caso en el que tengamos que utilizar una unión que sea absolutamente sólida, la mejor solución, la mejor manera, la más sólida, la más resistente es este tipo de tornillos. Este tipo de tornillos se componen del tornillo principal, que es este, que apretamos con una llave Allen, como ven, una llave Allen de 6 milímetros, y además del tornillo tenemos la tuerca o el encastre, que es esta pieza que se puede ver aquí, en la que enrosca el tornillo, como pueden ver, y bueno, pues la unión queda absolutamente sólida. La cabeza del tornillo, por supuesto, queda por el exterior del mueble, pero bueno, como les digo antes, es la forma de conseguir una unión absolutamente sólida y que podrá soportar toda la presión que sea necesaria. Bien, pues vamos a ver cómo vamos a utilizar o cómo debemos utilizar este tipo de tornillos. Como siempre, para hacer la unión solo vamos a utilizar un taladro de batería y algunas brocas. Una broca de 2 milímetros para hacer los agujeros guía, una broca de 10 milímetros para hacer el agujero de la tuerca del
del tornillo y una broca de 7 milímetros para hacer el agujero principal por el que insertaremos el tornillo y lo enroscaremos. Bien, pues vamos a ver cómo debemos de utilizarlos. Como ya tenemos nuestros tableros que hemos utilizado en otras ocasiones, lo que vamos a hacer va a ser poner los espigones. Bien. Y uniremos los dos tableros con nuestros espigones. Ahí está. Lo que vamos a hacer a continuación será medir, señalar el lugar en el que pondremos el tornillo. Yo he decidido que voy a poner un tornillo en el centro del tablero. Evidentemente se pueden poner tantos tornillos como se consideren necesarios. Yo para este vídeo voy a poner un solo tornillo, lo pondré en el centro del tablero, mediré el largo total del tablero, son 50 centímetros a 25 centímetros, hago una marca y como sabemos que el tablero tiene 16 milímetros de grueso, a 8 milímetros hacemos la siguiente marca. Y ahí tenemos el lugar en el que haremos el primer taladro. Hemos marcado una X, una cruz, y ahí haremos el primer taladro con nuestra broca guía de 2 milímetros. Bien, vamos allá, despacio, con tranquilidad. Traspasamos el tablero. Bien, pues ahí tenemos nuestro primer agujero, que será el agujero guía, que nos servirá para hacer el resto de los agujeros. Bien, colocamos los tableros a unir en la posición en la que vayan a ir, en la que queramos unirlos. Los colocaremos y por el agujero que hemos hecho anteriormente, pues profundizaremos y taladraremos el segundo tablero. Bien, ya tenemos marcado en el tablero, en uno de los tableros tenemos marcado el agujero donde irá el tornillo, y en el otro tablero también tenemos marcado donde irá el tornillo. Bien, pues nuestro tornillo tiene en la parte más ancha, en la parte de la cabeza del tornillo, tenemos un espárrago de aproximadamente 6 milímetros. Entonces, con la broca de 7 milímetros haremos un taladro con cuidado, sin apretar demasiado. Despacio. Despacio, con tranquilidad, haremos un taladro. Ahí lo tenemos, ya tenemos el agujero hecho, el taladro por el que insertaremos nuestro tornillo, como ven ahí. Bien,
la cara exterior del mueble sería esta, y la cara, o del módulo, y la cara interior sería esta otra. Vamos a medir el largo total del tornillo, que son 45 milímetros. Tenemos que restar a esos 45 milímetros el grueso del tablero que queramos unir. Bien. Tenemos 40 milímetros hasta el centro de la tuerca de nuestro tornillo. Tenemos 40 milímetros. Tenemos que restar a esos 40 milímetros 16 milímetros del grueso del tablero. Nos quedan 23 milímetros. Bien, pues para dejar algo de margen y que todo no sea demasiado justo, lo que vamos a hacer va a ser una marca a 22 milímetros. Y como ya tenemos hecho el agujero que nos guiará en el tornillo, lo siguiente será marcar a 25 centímetros ahí una X, una cruz, donde tendremos que hacer el agujero, el taladro, para insertar nuestra tuerca. Bien. El largo total del inserto de la tuerca que tenemos que introducir en el tablero es de 15 milímetros. Y nuestro tablero tiene solo un grueso de 16 milímetros. Por lo tanto, tenemos muy poco margen. Vamos a marcar en nuestra broca 15 milímetros. Desde el extremo, desde la punta de la broca, vamos a marcar 15 milímetros. Ahí lo tenemos, hemos marcado 15 milímetros. Como se puede ver ahí, 15 milímetros. Y a continuación, con una cinta de papel, vamos a poner una cinta de papel para no pasarnos de profundidad, puesto que si nos pasamos de profundidad tenemos el problema de que nos saldría el taladro por la otra cara del tablero y estropearíamos el tablero. Por lo tanto, sabemos que la profundidad máxima del agujero será hasta la cinta de papel. Bien, vamos a hacerlo primero con la broca pequeña para que nos sirva de guía y no se nos escurra el taladro. Taladramos unos milímetros y a continuación, con nuestra broca de 10 milímetros, despacio, con mucha tranquilidad, sin apretar, no es necesario apretar, vamos haciendo nuestro agujero, nuestro taladro. Calculamos bien que no nos pasemos de profundidad, puesto que el margen que tenemos es muy pequeño, es apenas de 1 milímetro. Bien. Pues ahí tenemos el taladro. Y como vemos, por esta cara no hemos sacado el taladro, ha quedado completamente limpio. Bien, pues
El siguiente paso será comprobar que realmente, bien, el inserto, la tuerca, cabe perfectamente en nuestro agujero. Y ya lo que nos queda, el paso siguiente, que volverá a ser con la broca de 2 milímetros, será comprobar que el agujero que hicimos al principio sale por esa parte del inserto. Bien, pues a continuación, con nuestra broca de 7 milímetros, lo que vamos a hacer va a ser terminar de taladrar con cuidado. Bien, ahí tenemos la broca, profundizamos un poco más para que nos dé un margen. Y bien, pues ya tenemos los taladros para nuestra unión. Bien, pues ya lo único que queda, el siguiente paso será, tenemos que retirar bien todo el serrín que haya podido quedar en los agujeros, puesto que puede obstaculizarnos. Bien, vemos que no ha sido suficiente, tenemos que hacer nuestro agujero un poco más profundo. Por lo tanto, vamos a coger nuestra broca de 10 milímetros y vamos a profundizar un poco más. Con cuidado.